Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y en este video vamos a resolver un problema en el cual nos dan el gráfico de la velocidad de un carro en relación al tiempo y la primera pregunta es escribir matemáticamente cuál es la función velocidad del carro. Entonces observen que la función velocidad del carro va a ser una función a trozos. Entonces vamos a escribir parte por parte. Entonces comenzamos analizando la función, el gráfico, en el intervalo entre 0 y 0.5 minutos. Observen que en ese intervalo la función velocidad es una recta. Entonces vamos a determinar cuál es la ecuación de esa recta. Ahora, ¿qué puntos vamos a tomar? Vamos a tomar el punto 0, 0. Y por el otro lado vamos a tomar el punto 0.5,45. Entonces recuerden que la ecuación de la recta es y igual a y1 más la pendiente por x menos x1. Donde la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces en este caso consideremos que y1 y x1 son 0, 0 y y2 y x2 es 0.5 y 4 y 45. Entonces cuando hacemos los cálculos obtenemos de que la pendiente es 90, pero estamos en un gráfico que de la velocidad contra el tiempo, así que en lugar de escribir y escribimos b y en lugar de escribir x escribimos t. Entonces para ese intervalo la velocidad es igual a 90t, pero observen que la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces vamos a pasarlas para que quede todo en la misma escala de tiempo a minutos. Entonces al pasarla a minutos tenemos que la velocidad nos da 1.50t kilómetros por minuto. Ahora observe una cosa, como en la gráfica no nos da una buena idea de cuál es la precisión del instrumento de medida, entonces en este caso vamos a usar para todos los cálculos tres cifras significativas. Ahora observemos el segundo intervalo. El segundo intervalo es entre 0,5 y 2. Entonces en este intervalo observemos que la función velocidad es una constante. Entonces en ese intervalo la función es 45 kilómetros por hora, o si los transformamos a minutos es 0.750 kilómetros por minuto. Ahora consideremos la función en qué intervalo, en el intervalo de 2 a 2.5. Observen que también es una recta. Esa recta, ¿qué puntos tiene? Entonces podemos considerar el punto 1 como el punto 2,45 y el punto 2 como 2.5,0. Entonces al usar la misma ecuación de la recta que teníamos, tenemos que la velocidad es 225 menos 90t, donde t es el tiempo, kilómetros por segundo, kilómetros por hora. Y si los transformamos a minutos, recuerden que vamos a transformar todo a minutos, entonces tenemos que nos da que la función velocidad en intervalo entre 2 y 2,5 es 3.75 menos 1.50t kilómetros por minuto. Ahora observemos el intervalo entre 2,5 y 3. Entonces en el intervalo entre 2,5 y 3 observamos de que la velocidad es 0. Ahora el siguiente intervalo. El siguiente intervalo es la velocidad entre el punto 3 y 3,5. Entonces observe que acá también es una recta y cuáles son los dos puntos que podemos coger de la recta. Entonces el primer punto es el punto 3,0. Acá tenemos el punto 3,0 para esa recta. Y el segundo punto es el punto 3.5,75. Entonces, con estos dos puntos, nuevamente calculamos la ecuación de la recta. Recuerden que este 75 está en kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, después de calcular la ecuación de la recta, transformamos toda esta ecuación a kilómetros por minuto. Entonces, finalmente, la velocidad en el intervalo de 3 a 3.5 nos da esta función 2.50t menos 7.50 kilómetros por minuto.
Ahora analicemos el valor de la velocidad entre 3.5 y 4.5 minutos. Entonces, si volvemos a la gráfica, observen de que es una constante, que es 75 kilómetros por hora. Entonces, tenemos que en este caso, la velocidad es 75 kilómetros por hora, que al transformarla a minutos es 1.25 kilómetros por minuto. Y finalmente, vamos para el caso en el intervalo de 4.5 y 5. Entonces también es una recta que decrece. ¿Y qué puntos podemos tomar? Podemos coger el punto 4.5,75 y el otro punto sería 5,0. Entonces acá tenemos 4.5,75 y el otro punto es 5,0. Nuevamente calculamos la ecuación de la recta y, como recuerden, la velocidad está en kilómetros por minutos, kilómetros por hora, entonces la transformamos a kilómetros por minutos porque el tiempo está en minutos, como nos muestra el gráfico. Entonces, al transformar eso a kilómetros por minuto, nos queda que la velocidad es 12.5 menos 2.50 t kilómetros por minuto, donde ahora el tiempo siempre ha estado en minutos, ¿listo? Pero la velocidad estaba en kilómetros por hora, entonces por eso la pasamos a kilómetros por minutos. Entonces, en conclusión, tenemos que la función velocidad es una ecuación a trozos que la podemos escribir de esta forma, ¿cierto? 1.50 t, ¿para qué intervalo? Para intervalo entre 0 y 0.5. Después es constante, 0.75 para intervalo entre 0.5 y 2. Para el otro intervalo, nota que es una recta, ¿cierto? Descendiente, porque mira, acá está la pendiente negativa. Después, para el intervalo de 2.5 a 3 es 0. Para el intervalo de 3 a 3.5 tenemos una pendiente ahorita positiva. Por lo tanto, es una recta subiendo. Después volvemos a tener una constante. Y finalmente tenemos una recta, ¿cierto? Con pendiente negativa. Por eso va decreciendo hasta que llega a 0 la velocidad en t igual a 5. Entonces nos preguntan, por ejemplo, en ese ejercicio también, cuál es la velocidad media, disculpe, la aceleración media entre 0 y el primer minuto. Entonces, recuerden que la aceleración media va a ser igual a la velocidad evaluada en un minuto menos la velocidad evaluada en 0 minutos sobre un minuto menos 0 minutos. ¿Listo? Entonces, la velocidad evaluada en un minuto, entonces nos vamos en el intervalo en donde la velocidad está evaluada en el intervalo de un minuto. ¿Cierto? Entonces noten que cuando la velocidad vale un minuto, entonces ella asume esta forma, ¿cierto? De 0.75 kilómetros por minuto, ¿listo? Entonces esa es la velocidad al minuto. Y cuando la velocidad es 0, entonces tenemos que reemplazar el valor de 0 aquí en esta primera función y nos da 0. Entonces nos queda 0.75 menos 0 sobre 1, que nos da una aceleración media de 0.75 kilómetros por minuto al cuadrado. La otra pregunta es cuál es la aceleración media entre 2 y 3 minutos. Entonces recuerden, la aceleración media entre 2 y 3 minutos en este caso va a ser igual a la velocidad evaluada a los 3 minutos menos la velocidad evaluada a los 2 minutos sobre 3 minutos menos 2 minutos. Recuerden que todo esto está en kilómetros por minuto al cuadrado. Entonces noten que la velocidad, cuando vale 3 minutos, la función asume esta forma, que cuando reemplazamos t por 3 nos da 0. Entonces la velocidad a los 3 minutos es 0. Y cuando la velocidad a los 2 minutos, entonces noten que en el intervalo de 2 minutos la función asume esta forma, que cuando la evaluamos en t igual a 2 nos da 0.7550. Entonces la aceleración media va a ser a 0 menos 0.7550, que nos da menos, disculpe, acá falta un menos, voy a escribirlo de hecho, menos 0.75 kilómetros por minuto al cuadrado. Entonces así calculamos las aceleraciones medias una vez conociendo la función velocidad. Ahora otra pregunta también que nos dicen es, bueno, calcule cuál sería la aceleración. Entonces recordemos que la aceleración instantánea, la función de aceleración instantánea es que la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Entonces observen,
La velocidad para los primeros 5, desde 0 a 0.5 minutos, ella adquiere este valor, 1.50t. Entonces la derivada de 1.50t es 1.50, o sea que la aceleración es 1.50 entre 0 y 0.5 minutos. Observen que la velocidad entre 0.5 minutos y 2 minutos es una constante, por lo tanto la aceleración, que la derivada es 0 en ese mismo intervalo. Para aquí observen que es una línea recta la velocidad y la derivada de esta expresión es menos 0.50 para el mismo intervalo de 2 a 2.5 minutos. Observen que la velocidad es 0, entonces la aceleración también es 0 en este intervalo entre 2.5 y 3, y observen que aquí en el intervalo de 3 a 3.5 minutos la velocidad también es una línea recta, que al derivarla entonces solamente nos da este valor, que es la pendiente, 2.50. Entonces la aceleración en este intervalo es 2.50. Después, nuevamente la velocidad es una constante, así que la aceleración, que la derivada, es 0. Y finalmente, en el último intervalo de 4,5 a 5, observen que la velocidad es una línea recta descendiente y la derivada de esta línea recta, recuerden que es una constante, de la derivada a 0, y la derivada de esto me da este valor de acá, que es menos 2.50. ¿Entre qué intervalo? Entre 4.5 y 5. Entonces esta es la función aceleración del carro. Grafiquémosla. Entonces acá tenemos el gráfico de la función aceleración. Observen. Entre 0 y 0.5 ella vale 1.50. Entonces miren, de 0 a 0.5 ella vale 1.50. Después vale 0 entre 0.5 y 2. Entonces bajamos acá por continuidad y entre 0 y 2 la aceleración vale 0. Ahora, entre 2 y 2.5 vale menos 0.5. Entonces acá bajamos por continuidad y entre este valor, entre 2 y 2.5, la velocidad es menos 0.50. Después noten que es 0 nuevamente entre 2.5 y 3, entonces subimos por continuidad y entre 2.5 y 3 es 0. Después es 250 entre 3 y 3,5, entonces subimos por continuidad, ¿cierto? Y entre 3 y 3,5 es 250. Después vuelve a ser a 0 entre 3,5 y 4,5. Entonces bajamos por continuidad y entre 3,5 y 4,5 es 0. Y finalmente es negativa entre 4,5 y 5, ¿cierto? Entonces bajamos por continuidad y entre 4,5 y 5 la aceleración vuelve a ser negativa. Entonces ese sería el gráfico de la función aceleración del carro. Ahora calculemos la posición. Entonces recordemos que la posición es, en general, la función posición es que es la posición inicial más la integral desde el instante inicial hasta un tiempo t de la velocidad. Entonces, como la velocidad aquí es por partes, entonces tenemos que también analizar por partes la función posición. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la posición entre el intervalo entre 0 y 0.5 minutos. Entonces, en ese intervalo observen que la función velocidad toma esta forma, 1.5t, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la posición en ese intervalo? Entonces, a esa posición yo la voy a llamar la posición 1, la función de tiempo 1 en la posición. Entonces va a ser igual. La posición inicial, que como no nos la dan, la asumimos 0, ¿cierto? Entonces nos queda la integral desde el tiempo 0, o sea, desde este tiempo de 0 hasta un tiempo t. ¿De qué? De la función velocidad en este intervalo, que era 1.50t, ¿cierto? Al resolver la integral, ¿cierto? Entonces recuerden que yo puedo sacar acá la constante y la integral de t al cuadrado sobre 2 evaluada entre 0 y t. Entonces, al resolver la integral, tenemos que la posición en este intervalo de tiempo es una función cuya forma es 0.750t al cuadrado. Esto está en kilómetros. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar la posición entre el otro intervalo, entre 0.5 y 2 minutos. Entonces observen que
entre 0.5 y 2 minutos, la velocidad es constante y toma ese valor 0.750, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, en este caso, la posición va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo mismo, a la posición inicial. Pero ¿cuál es la posición inicial en ese caso? Entonces, por continuidad, la posición inicial para el intervalo de 0.5 por continuidad debe ser la posición anterior, ¿cierto? De la función anterior evaluada en este valor, en 0.5, para que haya una continuidad. Entonces, recuerden, la posición inicial en este intervalo va a ser la posición final de esta función, ¿cierto? O es decir, cojo esta función acá, 0.75t al cuadrado, y la evalúo en 0.5. Entonces eso me da 0.188. Esa va a ser la posición inicial para el carrito en este intervalo. Entonces me va a quedar que la posición en este intervalo, que la llamar x2, va a ser igual a la posición inicial, que es esta, más la integral. Ahora t0, ¿cuál es? Pues es este. Entonces de 0.5 a t de la función velocidad en ese intervalo, que recuerden que era 0.75. Entonces, al resolver esta integral, recuerden que yo puedo sacar la integral, entonces me queda de t, la integral de t es t prima evaluada entre 0.5 y 5. Entonces, al resolver esta integral, me da que la posición en este intervalo es 0.65t menos 0.187 kilómetros. ¿Listo? Ahora evaluamos la posición en el intervalo de 2 a 2.5. Entonces, nuevamente, en este caso, la posición inicial va a ser la posición final de la anterior función, es decir, x2 evaluada en 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Cuando yo evalúe x2, que es esta función acá, que es esta función, en 2 me da este valor 1.31 kilómetros. Ese va a ser la posición inicial para x3, ¿cierto? Que es la posición en este intervalo de tiempo. Porque hacemos eso por continuidad, ¿cierto? Por continuidad de la función. Entonces me va a quedar la posición inicial, que es 1.31, más la integral del tiempo inicial, que ahora es 2, hasta un tiempo t, de la función velocidad en ese intervalo de tiempo. Entonces recuerden que la función velocidad en intervalo de tiempo de 2 a 2.5 es esta de acá, 3.75 menos 1.50t. Entonces, que es la que escribí acá, 3.75 menos 1.50t, ¿cierto? Entonces, al hacer la integral de esto, ¿cierto? Entonces recuerden, hago la integral de esto y la evalúo entre estos dos valores extremos. Aquí está. Después de hacer esa integral, me da que la posición en este intervalo, que la llama x3, es dada de esta forma. ¿Listo? Ahora, lo mismo. Voy a evaluar entonces ahora la posición en el intervalo de 2.5 a 3. Entonces, ¿cuál es la posición inicial en este intervalo? Pues la final de la anterior función, ¿cierto? La posición final de la anterior función, o simplemente la anterior función, que es x3, evaluada en este primer valor del intervalo de tiempo. Entonces, cuando yo evalúo la función anterior en este intervalo de tiempo, me da 1.50 kilómetros, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me queda la posición en este intervalo, que la llamo x4? Va a ser la posición inicial, que es 1.50 kilómetros, más la integral de 2.5 a t de la velocidad en ese intervalo, que es 0. Entonces, cuando la integral de 0 es 0. Entonces, en este intervalo, el cuerpo tiene esta posición, 1.50 kilómetros. Listo. Ahora, nuevamente, evalúo en el intervalo de 3 a 3.5. Recuerden que la posición inicial es la función anterior evaluada en 3. Pues como es una constante, me va a dar la misma posición. Entonces la posición inicial en este intervalo de tiempo va a ser igual a 1.50 kilómetros, más la integral ahora de 3 a t de la función velocidad en ese intervalo de tiempo, que es esta.
Entonces la función velocidad en ese intervalo de tiempo es 2.50t' menos 7.50 por dt. Entonces al hacer esta integral obtenemos que la posición de 3 a 3,5 es dada por esta ecuación. ¿Listo? Ahora calculamos la posición entre 5 y 4,5. Entonces, ¿cuál va a ser la posición inicial por continuidad? Entonces va a ser coger la función anterior, que sería esta, y evaluarla en 3.5. Entonces, cuando yo evalúo la función anterior en 3.5 me da 1.86. Entonces, la posición en este intervalo va a ser igual a la posición inicial, que es 1.86, más la integral de este tiempo inicial, que es 3.5, a un tiempo t de la velocidad en ese intervalo de tiempo, que es una constante, que es 1.25. Entonces, cuando yo hago esta integral, ustedes la pueden observar acá al hacer esta integral, obtengo que la posición en este intervalo de tiempo es dada por esta función acá. Eso ustedes pueden verificar al pausar el video, por ejemplo, las cuenticas. Y finalmente voy a calcular entonces la posición para el último intervalo entre 4.5 y 5 segundos. Recordando entonces que la posición inicial para este intervalo va a ser la posición anterior evaluada, disculpe, la función posición anterior evaluada en 4.5, es decir, x6, que fue la que llamé anteriormente. Entonces evalúo aquí en el valor de 4.5 segundos para obtener la posición inicial, que en ese caso me da 3.10 kilómetros por segundo. Entonces, como me queda la posición en este intervalo, entonces va a ser la integral de la función de la posición inicial, que es 3.10, más la integral de 4.5 a t de la velocidad en ese intervalo de tiempo, que es 12.5 menos 2.5 t'. Y al hacer la integral, entonces obtenemos que la función posición, ustedes pueden verificar, en ese intervalo de tiempo es esta parábola, ¿cierto? Que abre hacia abajo. Entonces, en resumen, la función posición para el carrito es dada de esta forma, ¿cierto? Entonces, observen que en el intervalo de 0 a 0.5 es una parábola. Después es una recta en el intervalo de 0.5 a 2. Es una recta cuya pendiente es positiva, entonces por lo tanto la recta crece. Después de 2 a 2.5, noten que es una parábola que abre hacia abajo, que sería esta de acá, de 2 a 2.5. La parábola que va a abrir hacia abajo. Después de 2.5 a 3 es constante, entonces vemos que acá es constante. Después de 3 a 3.5 vemos que es una parábola que abre hacia arriba, que sería esta de acá, de 3 a 3.5. Después vemos de que es ahora una recta, ¿cierto? Con pendiente positiva, entonces sube, entonces una recta con pendiente positiva que va de 3 a 5 a 4, 5, y finalmente es una parábola que abre hacia abajo, pero hasta el intervalo de 5 segundos.